estaba yo de 34 de embarazo, no conocíamos a nadie ahí, no teníamos familia en Inglaterra y nuestra intención era, pues si teníamos que salir corriendo al hospital a tener a la tercera, pues poder dejar con alguien que nos diera confianza a las otras dos niñas. Entonces, Dios tiene al final el control de todo, todo lo que está a nuestro alrededor, todo le pertenece a Él. Entonces, ¿por qué nos vamos a Wow. agobiar que pase algo? Porque pues nada es nuestro realmente, ¿no? Hay que tener esa perspectiva todo el tiempo. Todas las cosas que te pasan, aunque te hagan arrepentirte y pensar qué hubiera pasado si hubiera tomado una decisión diferente, al final te llevan a ser quien eres el día de hoy. Entonces, no tener miedo, lanzarte. Y si te equivocas y tienes que volver a empezar, pues te equivocas y tienes que volver a empezar, no pasa nada. No, no, fue dándose. No, nadie me empujó. Pero sí también es verdad que renuncié a 16, pero sigo aquí. Bueno, Paola Terrazas, ¿cómo estás? Bienvenida a este cafecito sin filtro, acá con quien les habla, con Ale Ruiz. Un placer tenerte del otro lado y un placer escuchar tu historia. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Qué gusto saludarte. Qué bien. El gusto es mío. Hace rato que venimos posponiendo, intentando y demás. Así que nada, vuelvo a agradecer el tiempo que dedicas a esta entrevista. Así que bueno, sin más preámbulos, me gustaría que nos cuentes quién es Paola Terrazas, quién sos, en un minuto. No voy a poner cronómetro, nada, así que tranquila, pero bueno, para hacerlo lo más breve que podamos. Ok, pues espero no pasarme o quedarme corta. No voy a hacer como nuestro amigo los Clay, viste, que ponen el cronómetro y si te pasaste hacen seis. No, qué tranquilo, no pasa nada. Corte, ¿no? Con el bastón ese de los Óscares. Sí. Bueno, soy mexicana. Desde niña quería ser chef. Toda mi vida he trabajado en restaurantes. Soy mamá, soy esposa, soy ejecutiva, soy amiga, soy consejera. Wow, En la iglesia, en el Ministerio de Matrimonios. Y wow. suelo ser una persona muy alegre y bastante positiva. Sí, la verdad que Quizás, tengo el placer de conocerte y siempre te veo con una sonrisa, incluso cuando contás anécdotas que no son tan divertidas, pero siempre con una sonrisa, así que es algo de admirar. Pero bueno, nos decías que sos mexicana y que estás viviendo en España, ¿no? Si querés nos contás bien dónde ahora. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Cómo terminaste de México a España? pues mira, salimos de México hace casi 18 años. Wow. Cuando nos fuimos a Inglaterra por el trabajo de mi esposo, él trabajaba en KFC, era gerente de marketing en México y nos mandaron a Inglaterra. Íbamos con dos niñas muy pequeñitas, una de 3 años, otra de casi dos, y yo estaba embarazada de No, tres, wow. la pequeña. Nos fuimos a Inglaterra, ahí estuvimos 3 años y después nos fuimos a Madrid. Llegamos a España hace casi 15 años. Estuvimos 6 años en Madrid y llevamos 8 años viviendo en Valencia. Y Qué es la lindo, ciudad realmente. qué lindo, qué lindo. Así sí, tuve el privilegio de conocer ahí tu barrio, tu lugar, y me encantó. Así que, qué bien, qué bien. Bueno, y esto de, viviste no solo de México a España, sino que también comentabas de que viviste en Inglaterra, ¿no? ¿Qué nos puedes decir del desarraigo? ¿No? Se habla un montón, sobre todo nosotros los argentinos, se habla mucho de que estamos migrando o emigrando mucho, ¿no? Y una de las cosas que veo como factor común es que se habla mucho del desarraigo. Entonces, ¿qué tenés vos para decirnos del desarraigo? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo vivió tu familia? ¿No? Porque se fueron todos. Claro, pues mira, yo creo que fue bastante fácil para nosotros porque tenemos una cosa muy clara, mi esposo y yo, que en donde sea que estemos, mientras estemos juntos, da igual que nos manden a China, Australia, ¿no? De trabajo. Eh, es fácil Claro. acoplarse, estás junto. Y además, estando en Inglaterra,
fue también bastante fácil porque pues íbamos con las niñas muy pequeñitas y con una rutina muy, muy estable, ¿no? De desayunos, guardería, ¿no? Supermercado, lavadoras, recoger a la guardería, ¿no? Y era una rutina muy estable. Pero fue muy, muy, muy enriquecedor llegar a Inglaterra, buscar una iglesia, porque, bueno, estaba yo Mm, de 36 semanas de embarazo, no conocíamos a nadie ahí, no teníamos familia en Inglaterra, y nuestra intención wow. era, pues si teníamos que salir corriendo al hospital a tener a la tercera, pues poder dejar con alguien que nos diera confianza a las otras dos niñas. Entonces, la verdad es que fue muy, muy fácil. Hay gente que sé que lo pasa muy mal. De hecho, una amiga de la iglesia que es psicóloga me decía que hay depresión por salir de tu país, ¿no? Entra la gente en un ciclo depresivo y que es muy Ujú, bueno, ¿no? Para salir de ese círculo mental y ese estatus mental y poder desarraigarse más fácil. Pero la verdad es que gracias a Dios no nos pasó y hemos estado muy contentos. Llevamos, te digo, ya casi 18 años que salimos de wow. México. Wow, yo me pongo a pensar en lo que me estás contando, en mi familia, y creo que colapsamos todos. Sí, tremendo. Me puse a pensar en si tengo que dejar a mi hija con alguien que prácticamente no conozco. No podría, o sea, no sé cómo lo hicieron, ¿no? Obviamente que uno confía y qué sé yo, pero, o si no te queda otra, no te queda otra, pero qué difícil, igual. Me Claro, encanta que lo hayan tomado así. claro, no conocíamos a nadie, literalmente. O sea, conocíamos es más, mi marido apenas conocía a la que era su jefa y a sus compañeros de trabajo, porque llegamos de 36 semanas de embarazo. Entonces, y no sabes Wow. nunca el bebé, no sabes si van a ser 38 de 40. Al final Ivana nació con 42 semanas, o sea que me dio tiempo. Le dio claro, Ya era íntima amiga de todo el mundo, pero pudimos ir a- al hospital con calma y que naciera la bebé y dejando a Ivana, perdón, a las otras dos en casa con alguien que les estuviera echando un ojo. claro, claro. Y el tema de salud y de parto, acá en Argentina se usa, o se estila, no sé qué palabra usar ahí, como que la partera, ¿no? O la obstetra que te acompaña en todo el proceso de embarazo, sea la que esté ahí para cuando das a luz. Eso obviamente vos no lo tuviste. ¿Cómo te Sí, sentiste en ese de momento hecho, con alguien que... no, de hecho sí, de hecho sí, ¿Ah, porque sí? en México normalmente bueno, muchísima gente en México suele programar sus partos y creo que se hacen muchas más cesáreas de las que deberían de hacer. Mm. Las primeras dos hijas las tuve fue parto, no fue cesárea. Y fue con Ah, ok. ¿no? Que me veía, me vio todos los partos. Pero claro, en Inglaterra yo no conocía a nadie. Entonces, al llegar ahí, al sistema público, porque claro, no podíamos, el trabajo de mi esposo nos pagaba un médico privado y parto en un hospital privado y tal, pero al ir con tantas semanas, no teníamos otra opción. Pero Wow. no puedes ir directamente al médico privado menos que no pases por el GP, el General Practitioner. Y entonces el GP Ah. la matrona. Y lo que yo estaba acostumbrada era pues que me viera un médico, no una matrona. Yo no conocía casi ni la palabra matrona. Y al No sé final qué es, ¿qué significa? la partera, Ah, es lo mismo, ok, ok. la partera. Y entonces pues al final fuimos al hospital y me vio la matrona, ¿no? La partera. Pero habíamos tenido una entrevista con un médico y yo dije, bueno, yo quiero un médico ginecólogo, no una partera. Claro, Y fue súper curioso porque al final yo estaba como un poco triste de que no estaba mi madre ahí, no estaba mi suegra ahí, estábamos solos, Manolo y yo en el hospital. Y,
y al final la partera me decía, no, tranquila, que yo estoy aquí, es como si fuera tu madre y tal. Y además al final tuve dos parteras porque estaban haciendo el cambio de turno y las dos, Ah, porque estaban haciendo el cambio de turno y estaba por nacer la niña. Y fue súper curioso porque además el médico dijo como un poco a broma, te van a romper la fuente ahora y tú tranquila, espera, ¿no? Que la niña no salga y voy a bajar a una cirugía de emergencia a suturar y subo, pero no tengo niña. Y mi esposo o al médico, oye, le han roto la fuente antes y en cuanto la rompen sale la niña, entonces no te tardes. Y además este parto yo, es que no sé ni por qué te estoy contando esto. Este parto, yo decidí no tener epidural. Y yo me acuerdo que Manolo me decía, pero póntelo, que no te cobran más, ¿no? O sea, tranquila, póntelo. Y yo, no, que quiero, es la última niña que vamos a tener, quiero saber lo que se siente tener un parto así sin epidural. Y entonces me dijeron, bueno, vos tienes que, estás re loca, amiga, perdón que te lo diga. me dijeron, bueno, pues no quieres epidural, pero tenemos este gas que se llama Gasiner y tienes que inhalarlo tranquila porque si lo inhalas mucho te puedes marear. Y yo me acuerdo que el dolor era tan fuerte que yo lo inhalo y el médico me dice esta broma de, bueno, espera, no empujes, ¿no? Hasta que me acuerdo que yo empecé a inhalar esto y claro, nació la niña en Londres, en el hospital que está enfrente del Parlamento. Y justo la ventana donde nació daba al Parlamento. O sea, yo tenía de vista, te voy a mandar la foto, tenía de vista Wow. Parliament, literalmente. Entonces yo me acuerdo que yo estaba inhalando eso y yo veía el Big Ben flotando encima de mí. Y en eso, abrí los ojos y digo, sudando porque tuvo que subir las escaleras corriendo que le dijeron que ya estaba a punto de nacer Ivana. Y abro los ojos y está el médico enfrente de mí diciendo, listo, ya estoy aquí. Y ya, nació Ivana. Que salga nomás. Dios. Exacto. Wow. Qué aventura. Volvería a tener otro hijo sin anestesia, ¿eh? ¿En serio? Qué valiente. Sí, sí. Dios, mira, con la bravura, diríamos, ¿no? Con lo fuerte que no quisiera ser tu esposo, digo. Y que te enojes, ¿no? Obvio. Eh, pero bueno, nada, somos amigos Aquí también me... con Manolo, así que lo compadezco. Pero bueno, wow, qué intenso, qué genial también, ¿no? Pero bueno, hay que estar ahí. Pero increíble, increíble eso. Eh, la verdad que admiro muchísimo, porque fue no solo irte de tu país, estar lejos de tu gente, sino todo esto que atravesaste, es increíble. Pero Creo que sabes tiene que que eso ver, también, y eso nos unió más como familia. sí, y yo creo que tiene que ver también que, bueno, vos ya lo sabés, no estaba dentro de las preguntas, pero sí me gustaría tocar el tema, que creo que tiene que ver con algo que dijiste, que es fundamental, que es como estar agarrados también de la fe, ¿no? Eh, Ujú. te da otro tipo de seguridad, creo yo, lo que hablábamos recién, ¿no? De dejar a tus hijos con alguien que no conoces, pero sabes que Dios está ahí cuidando a tus hijos, cuidándote a vos, haciéndose cargo de todo esto, ¿no? En ese sentido, ¿cómo lo experimentaste? Sí, totalmente. O sea, al final sabemos que no somos ciudadanos de un lugar en concreto, ¿no? Somos, nuestra fe está puesta en Jesús y eso nos Mm, hace ser ciudadanos del reino de los cielos. Y eso te ayuda, te da paz, ¿no? Como dice la Biblia, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, no lo puedes explicar, no lo puedes entender, pero te da... 100%. Ujú. Dios tiene al final el control de todo, todo lo que está a nuestro alrededor, todo le pertenece a Él, entonces, ¿por qué nos vamos a Wow. agobiar que pase algo? Porque pues nada es nuestro realmente, ¿no? Hay que tener esa perspectiva todo el tiempo. Sí, sí, difícil, pero cierto, cierto.
Mm, con eso que decías, bueno, que sobrepasa todo el entendimiento, como que no, es algo que no entendemos, pero si lo vivimos así, es como más fácil, ¿no? sí, sí, totalmente. No hay Así que mejor bueno, manera. bueno, salgamos del parto y de toda esta cosa sufrida y complicada. Pero bueno, nada, me comentabas que ahora estás trabajando con tu marido, ¿no? Bueno, yo conozco un poco el contexto, pero contame en qué están trabajando, de qué es la empresa, cómo es, cómo funciona, cómo se estructura. Pues hace 8 años que llegamos a Valencia, fue porque a él le tocaba un cambio internacional y quizás era una posición donde tenía que estar viajando mucho, a lo mejor 3 semanas cada mes. Y Uf, el que fue su jefe en Inglaterra le dijo que, bueno, él reportaba, viviendo en Madrid, él reportaba a esta persona en Inglaterra y le dijo, a ver, te conozco a ti, conozco a Paola, conozco a las niñas y tus hijas van a empezar a entrar a la adolescencia y yo creo que no es la vida que quieres. Y le dijo, bueno, pero wow. no sale una posición, ¿no? En concreto, pero tienes de asignación vender los restaurantes de compañía. Hay que buscar un franquiciado que los quiera comprar. En ese momento KFC tenía solamente 5 restaurantes propios, el resto eran todos franquiciados. En España, Y ¿no? en España. Ujú. Y ahí fue cuando él dijo, bueno, ¿y si los compro yo? Entonces habló con varios, bueno, con dos personas en nuestra iglesia, justo, y uno de ellos estaba buscando una oportunidad para invertir. El otro también estaba, pues como a la semana se acercó y dijo, oye, ¿no sabes de algún negocio donde pueda invertir? Entonces Manolo preparó el Increíble. video, lo presentó y crearon la empresa Church Investments. No compraron los 5 restaurantes de compañía, compraron solamente uno, el que está en Valencia, por eso vivimos ahí. Y firmamos un plan de expansión para abrir varios restaurantes en 5 años. Obviamente se vino la pandemia, se vino la guerra de Ucrania, se vino la recesión económica del 22 y muchísimas cosas, inclusive la Dana, las inundaciones del 24 en Valencia. Sí. Eh, y pues por muchas cosas, al final decidimos hace 6 meses vender los restaurantes y bajo esta sociedad Mm. solo tenemos 2 restaurantes de una cadena local que se llama Saona, que es comida mediterránea, Ujú. son para abrir con ellos. Muy rico. Si pasan por España, visiten los sabanas muy buenos. Sí, es un concepto muy, muy bonito, la verdad. También tiene su propia Sí. historia que en otra ocasión te la contaré. Tiene una historia muy Dale, bonita con dale. Gonzalo Calvo. Pero, pero esto también da pie a lo que estamos haciendo también ahora, porque hace 8 años empezamos las conversaciones con Krispy Kreme para ver la posibilidad de traerlos a España y a Portugal. Y bueno, frenamos conversaciones porque pues no estábamos nosotros más, o sea, teníamos un plan de expansión para abrir muchos restaurantes en poco tiempo. Al final Sí. llegamos a abrir restaurantes en 3 comunidades autónomas diferentes, llegamos a tener 300 personas en plantilla. Wow. Y, y pues bueno, frenamos las conversaciones con Crispy y hace 3 años volvimos a retomar con ellos y pues llegamos a un acuerdo de hacer una joint venture con ellos. Y hace casi 3 meses abrimos el primer Krispy Kreme en España. Wow. ¿En dónde? Contá, contá. Está, está en el sur de Madrid, en Leganés. Tenemos ahí una tienda teatro. Es como empiezas a empezar, ¿no? Como empiezas a empezar, perdón, eso es discreta. Es como se empieza el negocio en los países donde va abriendo Krispy Kreme. Somos el Ah, país ok. número 40 de 43 que ya hay en el mundo. Después de nosotros abrió un mes después Uzbekistán, me parece. Wow. Y bueno, estas tiendas se llaman tienda teatro porque dentro de la tienda el cliente puede ver por una vitrina muy grande la línea de producción.
esa línea de producción que fabrica las 24 horas del día los donuts para poderlos repartir todos los días en la mañana siguiente Qué rico, de venta. Ujú. qué rico, qué rico. Wow, o sea que bastantes cosas pasaron. Y hoy, ¿cuántas personas? Recién mencionaste como 300. No sé si siguen siendo 300. ¿Hay menos, hay más? ¿Cómo Hay viene eso? un poquito menos, porque dentro de los restaurantes de sauna tenemos alrededor de unas 45 personas y en la tienda teatro hay 110 personas más las Uf, personas que están en la cocina. Entonces somos menos de claro, 300 ahora. Dentro de nada vamos a volver a retomar esas cifras. qué bien, me encanta esa expansión. ¿Y cuál es tu rol dentro de la compañía? Pues mencionaste Pues que es, todo arrancó como con el incentivo, no, como tu marido agarrando ahí la posta, pero bueno, hoy están todos detrás, ¿no? claro, pues yo antes de conocer a Manolo, toda mi vida he trabajado en restauración, desde que tengo 13 años. De hecho, desde los 13 años yo sabía que quería trabajar en el sector servicios, estar en cocinas, es lo que me va por mis venas, las operaciones. Wow, Y cuando conozco a Manolo, él estaba en marketing para Pizza Hut, de hecho, antes de KFC. Y cuando nos casamos, él wow. cambió de KFC, pero yo sigo trabajando en restaurantes. Y cuando decide él hacerse franquiciado, que es además una cosa que pensábamos que iba a pasar cuando él tuviera 50, que es cosa que tiene ahora, no cuando Claro, era 40, eh, pues era una cosa que veíamos como muy lejana y de repente pues llegó. está Y ahí, claro. concentrarme pues con los conocimientos de operaciones que tengo. Y aprendiendo, dedicándome a la contratación del personal, aprendiendo a golpes, porque no fue de otra manera, es laboral. Perdón, Paola, pero hablas de operaciones perdón mi ignorancia, en el sector como gastronómico. ¿Qué significan las operaciones? Pues estar ahí, haciéndote así las mangas y estar ahí, Pero literalmente, la parte más administrativa o más de producción de de platos, no sé. producción. Claro, o sea, yo Ah, he sido subchef en restaurantes. He estado wow. en fogones. Sí, sí. La parte Wow. administrativa Y también lo de hiciste en operación. KFC. Sí, sí, cuando teníamos los restaurantes de KFC. Ujú. Uh, esa parte no la sabía, ¿eh? Sí, sí, de hecho antes, cuando empezamos la empresa, contratamos a un chico que era el gerente de aperturas y de formación. Manolo hacía como la figura de director de operaciones y yo estaba un poco como si fuera área coach, ¿no? De operaciones, aprendiendo el negocio también y a la vez aprendiendo la ley Claro. laboral, que es muy, muy, muy compleja porque va por barrio casi. No es una única Wow. ley laboral, convenio sectorial y por provincia. Ah, o sea, cuando tuvieron, ¿cuántas eran que me dijiste que tuvieron los de 13 KFC? restaurantes en 3 comunidades autónomas, pero cada comunidad autónoma está subdividida en diferentes provincias. Entonces, por ejemplo, en Valencia son 3 provincias. Nosotros estábamos en 2 de ellas, teníamos 2 convenios colectivos diferentes. Uno es el de Castellón, Wow. teníamos restaurantes en Castilla-La Mancha, que también tiene sus provincias. Estábamos ahí en tres, en Toledo, en Ciudad Real y en Albacete. Entonces ahí ya estamos hablando de 5 convenios colectivos, más el convenio colectivo de Salamanca. Entonces Wow. nos ha tocado hacer negociaciones colectivas para tener convenio propio de empresa, que además eso también estuvo muy curioso porque negociamos durante varios años tener un propio convenio con los representantes sindicales de cada restaurante y cuando nos lo publica el gobierno, a los 15 días reforman la ley la ministra de Trabajo y entonces tira para abajo todas las tablas salariales que habíamos pactado
y tuvimos que hacer descuelgues de convenio, o sea, una locura. O sea, durante 8 años, yo creo que he tenido un máster o dos másteres, o Wow. bueno, tres, Y, porque el que hice en la y escuela, más lo que claro, aprendí ahora. claro, claro, claro. Y me imagino que por cada año fueron como dos o tres de que te consumió de vida. Sí, todas las Wow, aquí y en mis cejas. Sí. Pero bueno, qué al final, increíble. bueno, todo le pertenece a Dios y nosotros tenemos que hacer las Seguro, cosas con... seguro. Pero bueno, entonces, de remangarte y estar ahí al lado del fuego a recursos humanos, ¿cómo fue esa Ujú. transición? ¿Decidiste? ¿Fue solo? ¿Te empujaron? No, no, fue dándose. No, nadie me empujó. Pero sí también es verdad que Ok. renuncié a 16, pero sigo aquí. Ha sido Esa más parte sí fácil. la sabía. Qué increíble. Sí, ¿Y al final qué es lo que te hace anclarte ahí después de 16 veces intentar la, renunciar? la gente, la gente, porque al Ok, final es muy enriquecedor estar ayudándole a los chicos a sacar su ujú, mejor versión, a buscar cómo ayudarles a que sean mejores líderes, a estar claro, con la plantilla hombro con hombro. Conoces unas historias fascinantes. Ujú. claro. Wow, Sí, y qué ya lindo. justo te lo voy a mandar también. Lanzamos nuestro primer boletín de Krispy Kreme, haciendo como el recuento desde que abrimos, ¿no? Hasta el día de Nochebuena. Y representamos a 17 países diferentes, las personas que estamos solamente en Krispy Kreme. Wow, qué lindo. Eh, ¿Y siguen rompiendo récords? bueno, ahora ya estamos asentándonos un poquito, pero sí rompimos Unos cuantos, ¿no? sí, la mayor cantidad de medias docenas regaladas antes de la apertura, mayor día de apertura también. Llegamos a un hito de ventas también antes de que terminara el mes. Y sí, ahí vamos, rompiendo récords. Qué lindo, qué bueno, qué alegría, qué bendición, qué bueno. Bueno, y contame entonces, ¿qué haces hoy como directora de recursos humanos? Y en este punto quiero unirlo, si me lo permitís, con lo que hablábamos hace un rato de la fe, ¿no? Y de creer en Dios y de confiar en Dios. Me acuerdo la última visita que hice ahí a Valencia, tuve un almuerzo con Manolo, con tu esposo, y él Ujú. me comentaba algo que a mí como decimos acá en Argentina, me voló la cabeza y me encantó. Y me dice que él, desde el primer, ustedes, ¿no? Porque son un grupo y ustedes dos son un equipo también. eh, Como que desde el primer momento presentaron, él mencionaba el nombre de este como documento o algo que ahora no recuerdo cómo se llama, con los valores de la empresa, con qué ustedes creían, que ustedes eran creyentes en Dios, qué valores, qué nunca iban a negociar, qué cosas, si se rompían, equivalían a o un despido o a incluso hasta para los socios abrirse la sociedad y bla, 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 ¿no? El Eh, pacto de socios, seguro. el pacto de socios, ahí va. Y también me mencionaba que a cada uno de los colaboradores que ingresan a trabajar al equipo, también les Ujú. hacen como una introducción con un video y una charla y algo así, hablando de estos temas también, ¿no? Entonces, Claro. lo quiero unir, como, ¿qué haces vos como directora de recursos humanos? Que imagino que dentro de eso, que lo mencionaste un poquito, es tomar gente o entrevistas y demás. Ujú. Y quiero que me cuentes cómo es ese proceso de transmitirle esos valores o lo que ustedes esperan o lo que ustedes dan a las personas, ¿no? Que por lo que me contabas recién, también recibís un montón.
claro. Pues sí, justo como te estaba contando, Manolo, nosotros en cada entrevista que hacemos, ya sean dinámicas grupales, ¿no? Que entrevistamos a 30 personas a la vez en una hora o Wow. hacemos entrevistas one on one, siempre tratamos de ponerles el video corporativo. Y en este video les presentamos los valores de la empresa. Son cuatro: integridad, positividad, generosidad y determinación. Y está basado Mm. cada uno de los versículos bíblicos. Y Ah, bueno, hacemos la mención de los valores, hacemos todo el recorrido por lo que hacemos. Y de hecho hay uno de los wow. valores donde la voz del audio del video es Manolo justo hablando. Entonces, esto me da pie para presentar pues quién es él, ¿no? En dónde estaba Mm. antes, ahora. Y una de las preguntas que hago siempre en las entrevistas, que espero que nadie que vaya a entrevistar esté aquí y pueda escucharlo antes y es, ¿qué te llama la atención de la cultura que te estamos enseñando en este video? Y ha habido un par de personas, bueno, más de un par de personas que han mencionado, pues, escuché la palabra Dios y eso no es muy común. Y Mm. nosotros lo hacemos. Y de hecho, esto ha dado pie para que hoy en día personas que están trabajando con nosotros, que hemos reconocido, ¿no? O nos hemos reconocido como creyentes, tenemos un grupo de oración los lunes para Wow. empezar la primera hora antes de empezar el horario de oficina, donde nos juntamos virtualmente para orar un ratito y pues pedir, ¿no? Unos por otros y poner la semana en Wow. manos de Dios. Ujú. Qué increíble. Y te hago una pregunta ligada a esto. España, ¿no? Pero Madrid también tiene mucho. Son ciudades donde conviven un montón de etnias. ¿Te ha tocado por ahí algún cruce cuando escuchan justamente la palabra Dios o algo de esto? No me ha tocado nadie que lo diga como de manera despectiva o en queja, la verdad. Gracias a Dios, Qué nada, bien, ha pasado qué eso. bien. Sí, Hasta en eso te cubre. hasta en eso te cubre. Sí que hubo un momento hace muchísimo, cuando empezamos la empresa, que, que una persona que ya no está con nosotros, salió por otros motivos, sí que hacía como a modo burla de decir, claro, esto es, los jefes son los gracias a Dios, ¿no? Porque dicen que es mucho esta frase. Pero pues en vez de darnos enojo o no sé, otro tipo de reacción, nos dio muchísima gracia. Entonces, nos da Claro, claro, gracia que claro. a Dios, pues qué bueno, Igual, ¿no? Que le decimos claro, así. eso te iba a decir. Qué bueno que te reconozcan por eso. Exacto. Qué genial, qué genial. Bueno, buenísimo, buenísimo y qué trabajo, ¿no? También estar conectando con tanta gente todo el tiempo, ¿no? Y bueno, aparte de ser la directora de recursos humanos, de haberte remangado de estar ahí al lado del fuego transpirando, y de haber tenido una hija sin anestesia y demás, ¿cómo, cómo manejas ese balance justamente de ser mamá, de ser esposa y de ser directora de una empresa tan grande como Chávez? Yo creo que la mejor ilustración es las personas estas, no sé cómo se llaman, en el circo, ¿no? Que van con las pelotas Ah, a como la vez. los malabaristas. Pues tal cual, porque con tres hijas es que ha habido momentos donde voy en la mañana en el coche llamando a alguien, a lo mejor, no sé, al despacho, a los gestores o a los abogados para dejar a las niñas en el colegio, ¿no? Y voy teniendo alguna reunión o cuando las recojo de la escuela, ¿no? Pues haciendo malabares todo el rato, buscando la manera de poder preparar la cena rápido para que cuando yo llegue con las niñas ya estuviera. Es, Claro, es encajar a la vez, pero yo creo que esto le pasa a muchísima gente, no nada más a sí, mí. seguro. Nadie muere de esto, ¿no? Al final también, si eres una persona hiperactiva, yo creo que te gusta eh, tener Claro, muchas actividades a la vez. Y sí, sí, para seguro.
para mi suerte somos así todos en la familia. O sea, mi esposo, Eso las dos también, niñas, eso también es multitask. positivo, ¿no? Que todos compartan, claro, la intensidad y el malabarismo. Wow, qué bien. Sí. ¿Y sentís que sos la misma Paola en tu casa y en la oficina? ¿O hay dos versiones? No, totalmente. O sea, soy una persona que lo que ves es lo que hay. O sea, de hecho hay uno de los tests de comportamientos que se usan en muchísimas empresas hoy en día en el mundo, se llama DISC. Y DISC te Ujú. mide tu natural y tu comportamiento adaptado. Y el mío es que es igual. O sea, no cambia ninguna de las gráficas. Es exactamente igual. Wow, Y esto es sin yo manipular el test ni nada, ¿no? O sea, así salió claro, y claro. me gusta que lo que vean es lo que hay. Entonces, yo soy muy bromista en casa, haciendo todo el rato bromas a las niñas, ¿no? Inventándome canciones y cosas así. Y en el trabajo soy igual, o sea, trato de que la gente se divierta mientras trabaja, porque al final, pues eso Qué bueno, genera de buen rollo y trabajas pues más a gusto, ¿no? Y sabes que qué te bueno. puedes equivocar, todos somos humanos y nos podemos equivocar, pero Ujú. hay que ser dentro y fuera. Qué bueno, qué bueno, qué bueno eso. No tuve la dicha de trabajar junto a ustedes, pero sí de compartir momentos y confirmo que sos una persona así graciosa, divertida y siempre con una sonrisa en la cara, así que lo confirmo. Y ahora un poquito no tan divertido, pero bueno, hay que ver si pasó o viviste algo de esto. ¿Te tocó alguna vez lidiar con algunas cuestiones de género? Y si fue así, no sé cómo las enfrentaste o cómo las manejaste. Ay, pues sí, la verdad es que aquí en España la ley ha cambiado y se ha hecho como más dura para crear Ujú. planes a partir de 50 trabajadores o más Ah, para hacer discriminación, ¿no? Y sobre todo se han puesto como una ley de LGTBI en concreto. Pero nosotros nos hemos mantenido firmes en que no vamos a discriminar a nadie por nada, o sea, no en concreto LGTBI, o sea, no vamos a discriminar a alguien por claro, ser gitano, a alguien por ser latinoamericano, no vamos a discriminar a alguien por ser rico o a alguien por ser pobre, o sea, no vamos a discriminar a claro, nadie. claro, Entonces eso nos quedó bastante claro. Y cuando hacemos entrevistas, nosotros no preguntamos cómo es la persona o qué es lo que piensa, ¿no? Ni su opinión política. O sea, si la persona claro. vale haciendo todo el test de competencias, ¿no? Y de comportamiento, la persona entra a trabajar con nosotros. Porque al final, cuando han estado trabajando con nosotros, ha dado pie también para dar testimonio a todas las personas. Entonces, hemos Ujú. tenido que es trans, tenemos gente que es trans todavía hoy en día Wow, y nos mantenemos igual, o sea, no vamos a discriminar a nadie, ¿no? qué bien. Y a vos particularmente como mujer y como directora, ¿no? Muchas veces ahí entran en juego los egos, y dentro de los egos es un ambiente también un poco machista en algunos sectores. No sé si te tocó vivirlo a vos como en carne propia, ¿no? Sí, pero al final yo creo que trato de no darle importancia, Qué bueno. porque si yo misma soy la primera que no le da importancia, pues al final, si otros Como que se piensan que desactiva, ¿no? sí, exacto, o sea, no trato ni de pensar en eso. Porque Qué además a bien. mí me da rabia, o sea, yo soy mujer, tengo tres hijas, o sea, yo creo que alguien que apoye el talento de las mujeres más allá que yo, no lo encuentro en mi empresa, ¿no? O sea, soy la primera que las Claro, oportunidades son iguales, pero claro, tienen que ser iguales en todos los sentidos. A mí me da mucho coraje que se empuje mucho porque haya mujeres directivas, y entonces es como por llenar la cuota poner a una persona, claro. valga o no valga, pero no, tiene que ser para todos los sentidos, no nada más en direcciones. Ujú, ujú. Que somos mujeres en la construcción, mujeres en la pizca, ¿no? En los campos.
O Sí, sea, sí, tiene que ser, porque nada más en sí, las cosas buenas, ¿no? Tiene que ser claro. para todo. De hecho, cuando llegamos a vivir a Valencia, durante muchos años, a lo mejor de los 8 años que llevamos ahí, estuvo 6 años, una obra muy grande en una avenida importante de conexión entre Sagunto y Valencia. Y Ajá, cuando empezó el empuje de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y que empezaron a decir, a lo mejor ya no el trabajador, ¿no? Sino las personas trabajadoras, ¿no? Y todos estos cambios que hubo inclusive hubo gente que mencionaba, ¿no? Las palabras que terminaban con E para no sí, distinguir ni mujeres o qué. Y había en esta carretera una señal de que había obra. Entonces, en vez de poner a un dibujo de un obrero hombre, estaba el obrero hombre y el obrero mujer con su cabello. Y un día le dije a mis hijas, aquí jamás durante estos 6 años hemos visto una sola mujer en esta construcción de la carretera. claro. Y dijimos, Pero el pues cartel estaba. el cartel estaba, pero debería de haber ahí también, ¿no? O sea, si vamos a buscar igualdad de derechos, tiene que ser en todos los sentidos. Wow. Igual, no, no me gustaría la igualdad de tener un hijo sin anestesia, pero bueno, ese es otro tema. Eh, en ese sentido, no sé si me lo aguantaría. Pero bueno, gracias, gracias igual por compartir todo esto. Y esta pregunta me interesa, se lo hago a casi la mayoría de las personas a las que entrevisto, y es, ¿qué es el éxito para vos? Y si crees que lo alcanzaste. El éxito, yo creo que lo podemos definir de muchísimas maneras. Para mí, sí, lo he alcanzado porque tengo una familia maravillosa, porque mi fe está en el Señor, porque sé que todo lo que tenemos aquí no es nuestro, sino le pertenece a Dios. Y yo creo que saber y tener la paz de que el día que me muera voy a estar en la presencia del Señor es el mayor éxito de todos, ¿no? Da igual que Wow. los negocios vayan, que te vaya mal. Al final, nuestro tiempo en la tierra es pasajero por completo. Entonces, Ujú. si perro en una cosa tangible aquí, pues me voy a frustrar siempre, ¿no? Y voy a estar siempre en la carrera de ratones, tratando de querer más y buscando un hueco Mm, que sabiendo que mi fe está en el Señor, el éxito está ya conseguido de sobra. wow. ¿Y crees que, no, no sé si crees en Dios y de esta manera desde chica, o si es algo que fuiste trabajando o construyendo a lo largo de tu vida? ¿Cómo fue ese proceso? Porque está Pues, buenísimo lo que decís, me encantaría vivirlo de esa manera, pero siento que a veces me cuesta, y no sé si eso ya Dios te lo puso natural o si lo fuiste trabajando y construyendo. pues es una pregunta difícil. No sé en qué momento, eh, si te digo, ay, fue esta fecha, ¿no? En la que he empezado a pensar Claro. que el éxito es esto. Pues no, no te lo sé decir. Yo creo que ha sido un cúmulo de muchísimos años de estar leyendo la Biblia y estar en estudios bíblicos. Mm, Eh, Soy muy niña, voy a la escuela dominical. Mis padres cuando se casaron, mi madre era creyente, mi padre se decía ser católico, pero no practicaba su fe. Entonces ok, hubo una época de infancia en donde íbamos por la mañana a la iglesia evangélica y por las tardes íbamos a misa con mi papá. Hasta que un día mis hermanos y yo dijimos, oye, esto está muy pesado y nos la pasamos mejor en la escuela porque claro. cantamos, hacemos amigos más fácil, podemos ser nosotros, ¿no? Mientras estamos aprendiendo de Dios y dejamos de ir a misa. Fue una elección personal de los tres. Y cuando yo tenía 12 años, me quedó muy claro en una predicación de justo el hermano de mi mamá, que era el pastor de la iglesia. Me quedó muy claro en su predicación que la fe es por una decisión personal y no por herencia. Porque yo pensaba, pues yo soy cristiana porque mi abuela era cristiana, mi mamá es cristiana, pues, ¿no? Por ende, yo Claro. también.
Y en esa predicación me quedó claro que no, que tenía que ser una decisión personal. Entonces yo hice una decisión de seguir a Cristo, pero mi vida no fue perfecta y no, hasta el día de hoy. O sea, he tenido altibajos, momentos donde estaba enfadada con Dios, momentos de frustración, de pues el típico que no entiendes por qué no te contesta como tú quieres y cuando tú quieres, ¿no? Tal Una oración. cual. Y yo creo que en todos estos años que llevo en el Señor, pues he tenido mis altibajos normales, ¿no? Como todo el mundo, pero tampoco es que me caigo del árbol de la madurez, pero he llegado a un donde todos los años, ¿no? De estar meditando en su palabra, pues me llevan a pensar esto que te acabo de decir, ¿no? Que el éxito para mí no es, pues a lo mejor una casa, un coche, ¿no? Viajes y tal, sino es saber quién soy en Cristo. Ujú. Mm. Wow, qué lindo, qué lindo. Yo siempre, como te decía recién, siempre hago esta pregunta y me encanta ver la variedad de respuestas que hay, porque creo que tiene que ver con algo muy personal también, ¿no? Pero bueno, me encanta esta versión. Sos la primera que lo pone y lo como cimentado ahí en Dios y no hay otra cosa, ¿no? Y me encanta. Así que, y creo que estoy aprendiendo porque te preguntaba eso de si fue algo que desarrollaste o si ya te vino, porque yo creo que estoy en ese proceso, ¿no? Sé que va por ahí, pero todavía no, te veo decirlo con tanta seguridad y convicción que me encantaría poder también decirlo, ¿no? Y siento que voy para allá, pero no me siento ahí todavía. Así que bueno, gracias por compartirlo. Eh, y bueno, la última pregunta. Cuando eras una niña, ahí que estabas yendo de la escuela dominical a la misa y demás, ¿ya te veías como directora? Un poco lo dijiste hace un rato, pero para ahí explayarnos un poco más. ¿Te veías como directora de una empresa como lo sos hoy? ¿O nada que ver? Para nada. Yo, bueno, como te comenté hace rato, yo con 13 años sabía que quería trabajar en restaurantes, ¿no? Estar en servicio, ¿no? Atender a la gente, servirles, Mm, cocinar. Estar en las cocinas, eso me vuelve loca desde que soy una niña. Pero jamás me imaginé para nada estar ni en recursos humanos, ni al frente del departamento de recursos humanos en una empresa, ¿no? claro, La verdad. Pero bueno, Dios bueno, al final el plan que tenía y aquí estamos. y ahí estamos, tal cual. Así que bueno, Paola, muchas gracias por este tiempo, gracias por prestarte a este cafecito sin filtro. Y la última, si querés responder, este podcast está dirigido a personas un poquito más jóvenes que nosotros, porque no somos jóvenes, pero que por ahí Somos están jóvenes, somos arrancando, ¿no? Obvio que sí, no vamos a decir cuán jóvenes somos, pero somos jóvenes. Y que por ahí están arrancando o no se animan a dar el paso, como te pasó a vos, ¿no? De decir, yo quería esto, pero la vida o Dios o lo que sea me está llevando para este lado. ¿Qué consejo o qué mensaje le dejarías a una Paola de hace 20 años? Mm. Yo creo que te tienes que preparar, ¿no? Y estar preparándote siempre para lo que sea. Al final la vida Ujú, da tantos giros y tantos cambios que tienes que estar preparado para todo. Y ya sea que quieras mantenerte en donde estás, ¿no? Con el plan que tenías desde a lo mejor mucho tiempo atrás, o que quieras hacer un cambio de carrera, pues tienes que ver, ¿no? Cuáles son las opciones, cuáles son las variables y no tener miedo a equivocarte. O sea, todo el mundo puede tomar una decisión, recular, ¿no? Y volver a empezar desde cero. O sea, no hay nada se escribe en piedra. Yo creo que no te tienes que aferrar a las cosas ujú, y estar a la expectativa de qué pasa si, ¿no? Otra de hay dos preguntas que son claves en las entrevistas que hago para yo conocer la personalidad de las personas y conocer un poquito más allá. Una de ellas ujú. es,
O sea, si mañana fuera tu último día aquí en la Tierra, ¿qué te llevas? O sea, ¿qué es lo que más orgullo te da? Y la otra es de qué te arrepientes. Entonces, yo creo Interesante. que todas las cosas que te pasan, aunque te hagan arrepentirte y pensar qué hubiera pasado si hubiera tomado una decisión diferente, al final te llevan a ser quien eres a día de hoy. Entonces, no tener miedo, lanzarte. Y si te equivocas y tienes que volver a empezar, pues te equivocas y tienes que volver a empezar, no pasa nada, ¿no? Wow, qué lindo mensaje. Bueno, reitero las gracias y bueno, espero que nos veamos pronto. Y a los que estén por Yo ahí, también. si quieren buscar a Krispy Kreme Madrid, tráiganme una dona, por favor. Nos vemos. Gracias. Un besito, adiós. Bye.